tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Este, ¿Alguna duda de lo que platicamos ayer? No, doctor, creo que no. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo de sensitivo. Les llegó la clase de motor, se las mandé ayer, pero pues era un archivo muy grande. Sí, Doc. Sí ¿Sí? nos llegó. Muy bien. Entonces, para que estén estudiando, acuérdense que pues todo esto es importante que lo vayan reteniendo. Pues vamos a compartir pantalla y me dicen si alcanzan a ver las imágenes. ¿Sí lo ven? Sí, Sí. sí se ve. Entonces, estábamos en la parte de la sensibilidad, ¿no? Del sistema sensitivo. Es un poco más sencillo que los otros, ¿no? Pero recordar los apartados, ¿no? La sensibilidad superficial, contacto, dolor y temperatura, sensibilidad profunda, que serían las estesias, ¿no? Varestesia, palestesia y baquiestesia. La sensibilidad cortical, que realmente es integración y son náuseas. La grafistesia viene siendo una náusea, aunque acaba en estesia, sería grafognosia, ¿no? Pero pues le decimos grafiestesia por de costumbre, ¿no? Como tantas cosas que hemos visto, ¿no? Que es por costumbre. La maniobra de Barré, etcétera, ¿no? Y la sensibilidad visceral y los signos de irritación meningia, ¿no? Son todos los apartados. En la sensibilidad superficial es tacto, temperatura y dolor, y recordar que básicamente hay dos tipos de sensibilidad. Una protopática, que básicamente la superficial es más de tipo protopático, es más difuso, primitiva y mal localizada y no muy discriminativa, ¿no? Y la sensibilidad epicrítica, que es una sensibilidad muy discriminativa, fina, bien localizada, y que podemos distinguir la intensidad y las características del estímulo, ¿no? O sea, podemos precisar si es un material determinado, etcétera, ¿no? Para todo esto, pues tenemos todo un sistema de recolección de información, ¿no? Y se llaman receptores, ¿no? Entonces, en el sistema motor tenemos realmente los músculos, ¿no? Que son los efectores, ¿no? O sea, son los que a donde nos va a llegar el efecto del movimiento y van a ser los que lo ejecutan, ¿no? En el sistema sensitivo, pues es al revés, tenemos una serie de receptores que nos permiten que esa información sea captada y llegue a nuestro sistema nervioso central. Entonces, realmente el sistema sensitivo empieza a nivel periférico, ¿no? Y de ahí va a tener aferencia al sistema nervioso central. ¿Les queda claro el concepto? Sí, doc. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que, bueno, hay quimioreceptores, receptores lumínicos, receptores químicos, de todo tipo, ¿no? Y en pares craneales, pues ahí ya vieron varios, ¿no? Auditivos, etcétera. Aquí estamos hablando básicamente de mecanorreceptores y receptores al dolor, ¿no? Los mecanorreceptores son los que pues, responden a estímulos mecánicos y son los primeros 5. Y las terminaciones nerviosas libres son las que responden al dolor, como ustedes lo tienen de sobra conocido, ¿no? Y tenemos varios, ¿no? Y su localización, pues básicamente es en la piel, tanto en la epidermis como en la dermis, más o menos profundos. Y estamos hablando de todo el aparato de recolección de información a nivel cutáneo. Y aparte, a nivel neuromuscular, para saber las posiciones, las posiciones de nuestras articulaciones, el grado de tensión, la fuerza que estamos ejerciendo, etcétera, a nivel muscular. Y esto por eso les digo, no siempre podemos separar motor de sensitivo, sobre todo en este aspecto, ¿no? Pero bueno, el sistema motor tiene que tener una información de qué tanta tensión estoy ejerciendo, hasta dónde está en una posición, qué músculo agonista y antagonista. Y toda esa información tiene que entrar al cerebro también y es propiocepción. Y eso es básicamente a través de los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares que ya habíamos hablado un poco de ellos, ¿no? Entonces, este sería el sistema propioceptivo y este sería un sistema estereoceptivo, ¿no? Que nos trae toda la información, aunque algunos también se encuentran a nivel articular. Tenemos los discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, los de Pacini, Krauss, Ruffini y terminaciones nerviosas libres. Les digo, los primeros 5 son mecanorreceptores. Los de Merkel
están básicamente, depende de la especie donde se estudie. De un animal a otro varía mucho, ¿no? Dependiendo el órgano que más se utiliza para sensibilidad. Por ejemplo, en perros y gatos, pues los tienen distribuidos en las mucosas oral, la lengua, etcétera, ¿no? Para poder tener una discriminación más fina. En el humano, como les digo, nuestra mano, pues es una parte muy importante, también la boca, ¿no? Pero la mano es una parte muy importante en la parte sensitiva. Y y tenemos una gran cantidad de estos receptores, sobre todo hacia las yemas de los dedos, porque están en la epidermis, pero profunda, ¿no? No superficial, porque esa se descama, ¿no? Y tiene que ver con el tacto ligero y discriminativo, ¿no? O sea, los discos de Merkel tienen esa capacidad de percibir el roce y además poder discriminar el estímulo. Entonces tienen que ver con sensibilidad epicrítica, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, ¿no? Se encuentran también con funciones de tacto suave y estiramiento y se encuentran en la dermis un poco más abajo de los otros, no mucho más, y distribuidos en plantas, palmas, genitales, etcétera, para el estímulo, ¿no? Los corpúsculos de Pacini, ¿no? Que Pacini empieza con P y presión empieza también con P. Entonces podrían recordar eso también como neumotecnia, ¿no? Y están en las dermis también, pero también se encuentran en las articulaciones. Y estos perciben presión y vibración, ¿no? Digamos que el tacto suave es Meissner y Merkel, y ya un tacto fuerte, presión alta, sería los de Pacini, ¿no? Krauss y Ruffini normalmente los hemos tenido como receptores a temperatura, ¿no? Y están en la dermis ambos, ¿no? La función pues sí tiene que ver con la temperatura, pero aparte parece que también tienen que ver con otras funciones como estiramiento, ¿no? De Krauss, de hecho, pues se conoce que son sensibles al frío, pero también tienen otras funciones y de hecho pues no se acaba de completar, de entender su fisiología, ¿no? Y los de Ruffini, ¿no? Que si se quieren acordar de calor, acuérdense de rostizar, ¿no? Ruffini, rostizar, y son los que tienen que ver con calor, pero también son sensibles al estiramiento. Entonces, por eso son mecanorreceptores, ¿no? No nada más son sensibles al estímulo térmico, sino también motor, ¿no? O mecánico. Y bueno, las terminaciones nerviosas libres, que pues ustedes saben que están distribuidas prácticamente en todo el cuerpo y son arborescencias dendríticas en la piel, ¿no? Pues van a ser básicamente al estimularse, percibirse dolor, sobre todo tipo protopático, y están por todo el cuerpo, ¿no? Y obviamente tiene una función muy importante, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, claro. No, doctor. Esto de alguna forma ya lo conocían de sus clases de histología, ¿no? Y bueno, los órganos tendinosos de Golgi y los usos neuromusculares, que los tenemos aquí abajo en su pantalla, esos nos van a, les digo, nos dan información de la sensibilidad profunda articular y posición articular. Están en los tendones y los usos neuromusculares en las fibras musculares. Si no existiera esto, yo podría hacer un esfuerzo tan grande que el músculo se desgarraría o el tendón se rompería o la posición sería inadecuada, ¿no? Entonces, sí son muy importantes porque dan una alimentación tanto para el arco reflejo como para propiocepción y posición. Vamos a la que sigue. Entonces aquí tienen un esquema de la piel, ¿no? Con sus capas, ¿no? Y la dermis, la epidermis, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo. Y bueno, incluso los folículos pilosos, ¿no? Y aquí pueden ver cómo también hay terminaciones al folículo piloso, ¿no? Porque sabemos pues que sí son muy sensibles al dolor, ¿no? Y aquí pueden ver las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Acuérdense, rostizar calor, ¿no? Los de Pacini que tienen que ver con presión, ¿no? En la dermis profunda, ¿no? Los más sensibles al tacto, más superficiales, ¿no? Meissner, y los de la epidermis, ¿no? Los de Merkel, y que se encuentran sobre todo, les digo, en las yemas de los dedos, ¿no? Entonces, aquí en esta, pues prácticamente tenemos la mayoría de los receptores que nos van a llevar toda la información. Dolor, temperatura, presión en la piel, ¿no? Aquí podemos ver otra vez los receptores, ¿no? Cómo están distribuidos, ¿no? Y los usos neuromusculares, ¿no? Y les digo, ya los conceptos de frío y calor, pues sí son válidos porque sí tienen esa percepción, pero no nada más eso, ¿no? Ahora, la sensibilidad profunda. Entonces, la sensibilidad profunda
tiene que ver con los corpúsculos de Pacini, sí, posiblemente también con Meissner, ¿no? Pero sobre todo son los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi y el aparato de recolección. Y nos va a dar básicamente 3 informaciones a la hora que estoy explorando. Varestesia, que es la percepción de presión, palestesia, que es la percepción de vibración, y el percibir, uno se pone a pensar, ¿por qué el cuerpo tiene que percibir la vibración? ¿No? Porque todo lo que tenemos, pues es por un motivo, ¿no? Y la vibración como que no es algo que sentimos comúnmente, ¿no? No es algo que cause dolor, no es algo que ponga en alerta, ¿no? Entonces, pero sin embargo lo podemos percibir, ¿no? Y entonces se puede explorar, ¿no? Y la batiestesia, que es la posición o actitud de segmentos del cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con la topognosia, ¿no? O sea, finalmente nos cuesta trabajo totalmente separarlo, igual que la varestesia, la percepción de peso, tiene que ver con la cuantificación del peso, que sería la varognosia, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces ahora veamos, ¿no? Estos receptores musculares, ¿no? De presión y estiramiento, que es lo que perciben, ¿no? Por eso los reflejos de Irien, reflejos de estiramiento muscular, ¿no? Entonces tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que realmente se encuentra a nivel de las inserciones tendinosas de los músculos, ¿no? Y a nivel de las fibras de colágeno, y esto ya nos va a permitir, va a haber la aferencia hacia el ganglio de raíz posterior y luego a la médula espinal, como ahorita vamos a ver. Y los usos neuromusculares, ¿no? Que tienen la capacidad, les digo, de detectar el estiramiento del músculo y en caso de que sea mucho, dan una señal de que se aborte ese estiramiento, ¿no? O sea, si yo hago mucha fuerza, pues va a llegar un punto donde de plano el músculo va a detener antes de lastimarse, ¿no? Y son bastante complejos en su microanatomía, ¿no? O su anatomía microscópica, ¿no? Entonces, aquí pueden ver cómo esos usos y órganos tendinosos, pues a la hora de que están generando una contracción muscular y está habiendo un estímulo sobre esto, pues nos dan la información, va a entrar por el asta posterior a la médula espinal, y aquí la información pues va a ascender por los cordones posteriores, obviamente, para darnos información de la posición, etcétera. Pero antes que eso, sí, y vean cómo hacen, aquí está el soma de la neurona en el ganglio de raíz posterior, ¿no? Pero antes de eso, en el asta posterior, luego va a ser también algunas fibras axónicas hacia las gamma y alfa motoneuronas, ¿no? Va a ser una sinapsis, o a través de neuronas inhibitorias, como se acuerdan que yo les había dicho que eran las interneuronas, ¿no? Entonces, del asta posterior, tanto va a ir información al sistema nervioso, al cerebro, ¿no? Propiamente, porque esto ya es sistema nervioso central, y también va a ir información al asta anterior. ¿Y cuál es la función de esto? Pues es justamente nosotros cuando lo revisamos en sistema motor, pues les digo, no lo podemos separar totalmente, lo vamos a ver como el arco reflejo, ¿no? Que se integra en la médula. Pero a nivel funcional en lo cotidiano, si yo ejerzo mucha tensión en un músculo, voy a generar una respuesta inhibitoria que va a generar que este músculo ya no se pueda seguir contrayendo y además que se contraigan los músculos antagonistas, ¿no? Por ejemplo, el tríceps, para relajar y no permitir un movimiento tan violento o tan fuerte, ¿no? Entonces tengo reflejos miotácticos, que son realmente los de estiramiento muscular, y los reflejos negativos del estiramiento, ¿no? Que son los de relajamiento del músculo. ¿Les queda claro? Sí, Pues doctor. aquí tenemos una combinación sensitivo-motora, ¿no? O sea, no es puro sensitivo. Ahora, la sensibilidad visceral es una sensibilidad en las vísceras, ¿no? Es de tipo doloroso, es mal definida, o sea, es protopática y su respuesta básica es dolor. Se puede acompañar de respuestas del sistema nervioso autónomo, sobre todo de tipo vagal, ¿no? Del parasimpático. Entonces, el dolor típico visceral, o la respuesta visceral que tiene fenómenos parasimpáticos, pues por ejemplo es un cólico, ¿no? Un dolor tipo cólico abdominal es un tipo de sensibilidad visceral que se va a acompañar de síntomas parasimpáticos. Ustedes alguna vez han estado enfermos del estómago, ¿no? Y bueno, un dolor intenso genera diaforesis, deseo de evacuar, náusea,
puede llegar al vómito, todo eso son respuestas parasimpáticas, ¿no? Puede haber hipotensión, ¿no? En el caso de un dolor muy intenso. Y es por esto mismo de la forma en que va uno a responder al dolor visceral, ¿no? Y les digo, no siempre es muy definido, o sea, me cuesta a veces trabajo localizar mi mismo dolor, ¿no? Y lo puedo estimular o localizar generando maniobras que generen dolor, ¿no? Y a veces respuestas vagales, pero pues no son cosas que hagamos habitualmente en la exploración cotidiana. En pacientes que tienen alguna lesión neurológica que les está afectando justamente la función, ¿no? Por ejemplo, incontinencia urinaria, podría ser que lo explore, pero habitualmente no en la exploración neurológica, sino en la exploración urológica. Entonces, la sensibilidad visceral, les digo, no se explora por lo regular, ¿no? O sea, no lo estamos explorando habitualmente en la exploración de sensibilidad neurológica, sino pues cuando vemos que si hay un problema, lo podemos explorar ya en forma muy dirigida o el mismo especialista en otro campo lo va a explorar, ¿no? La podemos localizar a nivel vesical, en las glándulas mamarias, en la tráquea, los globos oculares, la presión sobre los globos oculares, a nivel testicular, ¿no? Son dolores, cuando ha habido un traumatismo en esas zonas, pues sabemos perfectamente que es un dolor de tipo visceral, ¿no? Si el paciente tiene un dolor de ese tipo, pues me lo puede describir, ¿no? Yo sé que es sensibilidad visceral, ¿no? Ahora, si yo lo quisiera explorar dirigidamente, pues evito generarle dolor, pero sí puedo ver si hay una respuesta de plenitud y llenado vesical. Y entonces puedo hacer compresión con dolor, ¿no? Sobre los ojos, ¿no? Y o puedo hacer una prueba de llenado vesical. Entonces le pongo una sonda Foley, por eso le digo, no lo exploramos rutinariamente, ¿no? Pongo una sonda Foley con toda la técnica que debe ser, vacío la vejiga y después la voy a llenar otra vez yo con solución, estéril obviamente, y entre 120 y 150 mililitros debería el paciente empezar a referir el deseo de micción. Entonces yo tendría una sensibilidad conservada, ¿no? Hay vejigas que son de tipo neurogénicas, es decir, hay incontinencias urinarias que también pueden ser espásticas, es decir, un paciente con un problema vesical espástico va a tener una gran vejiga llena, ¿no? Pero no percibe la sensibilidad, es decir, no lo siente, no percibe que está llena. Y lo que está espástico es el esfínter, ¿no? Vesical, no permite la salida de orina porque está espástico, ¿no? Y la vejiga es enorme y no lo percibe el paciente porque pues no hay sensibilidad. En ese tipo de pacientes es en el que yo de repente podría llegar a explorar a ver si sí hay percepción vesical y deseo de micción vaciando la vejiga, pero también en el estudio me puedo dar cuenta, ¿no? Si tiene una vejiga llena y luego le pongo una sonda y en lugar de 150 o 300 mililitros, que es el volumen máximo de la vejiga, tiene 1 litro, ¿no? Como sucede en algunos pacientes, pues obviamente no tengo que hacer más pruebas, ¿no? Yo ya sé que tiene un problema, ¿no? Y les digo, hay básicamente dos tipos de problema a nivel vesical, ¿no? O vejigas neurogénicas, las que son de tipo espástico, entonces con globo vesical y que incluso se acompañan de falla renal, ¿no? Pero es una falla renal post-renal porque ya no está drenando la orina, ¿no? Entonces el riñón ya no puede seguir funcionando adecuadamente y causan a la larga insuficiencia renal. Eso sucede mucho en los pacientes con lesiones medulares, ¿no? Y síndrome piramidal, pues también se afecta ese músculo, ¿no? Que finalmente, ustedes saben que hay un esfínter voluntario y uno involuntario, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es una vejiga retencionista y la micción se da por goteo, ¿no? Está tan llena que de repente hay fugas y mancha o sale un poco de orina, pero realmente es por goteo y siempre tiene mucha orina. Y les digo, lo que llega a rebosar es lo que vemos como micción en lo cotidiano. Y las otras vejigas neurogénicas, ¿no? Que son de tipo flácido, en donde hay una incontinencia total, ¿no? Y no hay contracción de esfínteres, y en ese caso realmente nunca hay un llenado vesical, simplemente la orina está saliendo libremente y no hay percepción de micción, ¿sí? Como sucede mucho en pacientes con cistocele y con una serie de problemas de piso pélvico, pero también por lesiones de tipo neuropáticos o de la neurona motora inferior, ¿no? Enfermedades que afecten la neurona motora inferior podrían cursar con una incontinencia urinaria, sobre todo las neuropatías, ¿no? Y en este caso, pues sí sería muy útil también hacer una prueba a ver si tienen percepción de llenado vesical. Pero les digo, en lo cotidiano no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Les quedó claro lo de la sensibilidad visceral?
Sí, doctor. Sí, doctor. Si de repente es mucha información o los mareo, me dicen, ¿eh? Sí. Sí, doctor. Pero vamos bien. Ok, ahora vamos a la sensibilidad cortical, ¿no? Entonces vimos superficial, profunda, la visceral, que rara vez la exploramos, pero ya les di algunos ejemplos. Y ahora la sensibilidad cortical, que les digo más bien es la integración de los estímulos tanto superficiales como profundos a nivel cortical. Y entonces yo ya puedo analizar esa información y decir con precisión qué es, de qué se trata, etcétera, ¿no? A través del tacto. Y es más que una percepción a través del sistema de recolección, que eso ya me lo dio los otros dos, ¿no? La superficial y la profunda. Más que eso es el conocimiento de la sensibilidad o la información que yo tengo. Y también lo exploro aquí. ¿Se acuerdan que cuando vimos funciones mentales superiores, les dijimos las náuseas habitualmente se exploran en los otros apartados de la exploración neurológica, como en óptico, ¿no? Cuando veo colores, auditivo por reconocer sonidos, etcétera. El gusto, ¿no? El olfato. Pues aquí estamos explorando el tacto, ¿no? Entonces, son náuseas y tengo la barognosia, que es el reconocimiento del peso, y ahí sí, cuando yo hablo de náuseas sensitivas, pido esa exactitud en el paciente, ¿no? Salvo sea un niño que no puede tener ese conocimiento, pues generalmente todos tenemos bastante capacidad, ¿no? Para percibir esto, ¿no? Entonces, yo puedo más o menos calcular cuánto es un kilo, medio kilo, etcétera, ¿no? De peso cuando lo estoy, o qué es más pesado, le pongo un peso de un lado y del otro y lo puede comparar. La esterognosia va a ser la capacidad de reconocer, les digo, un estímulo a través del tacto, ¿no? Entonces le doy algo al paciente en la mano siempre y lo va a tocar y me lo describe, ¿no? Me dice qué es. Eso es esterognosia. Hay más náuseas de este tipo, pero les voy a dar las principales, ¿no? La grafiestesia, pues le voy a marcar un símbolo gráfico, puede ser un círculo, un cuadrado o un número, ¿no? En la piel y le pido que me diga qué le estoy haciendo, ¿no? Obviamente no lo hago con una pluma que le marque, lo hago con algo que no deje marca, pero que sí lo pueda reconocer el paciente. Y la topognosia es reconocer y localizar un estímulo en donde lo estoy haciendo del cuerpo, ¿no? Va de la mano con la batiestesia. Entonces, hasta aquí pues están todos los apartados. ¿Cómo los vamos a explorar? ¿Sí? Aquí viene la técnica de exploración, ¿no? Entonces, primero tengo que tener claro que cuando voy a explorar a un paciente sensitivo, todas las maniobras se van a hacer con los ojos cerrados, ¿sí? Si tienen los ojos abiertos, pues él ve lo que estoy haciendo. Y acuérdense que el paciente quiere quedar bien. Para él esto es un examen, ¿no? Cuando yo lo estoy examinando, justamente para él es un examen y quiere sacar 10, como ustedes. Entonces, él va a hacer lo que pueda para eso, ¿no? Y a veces hacen trampa, ¿no? Entonces, siempre ver que cierre los ojos y lo voy a explorar con las mismas reglas de la exploración motora en sentido céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies y de proximal a distal, es decir, de la parte del tronco hacia afuera, ¿no? Nada más que aquí voy a recordar que la piel, desde el punto de vista sensitivo, se va a dividir en territorios de dermatomas y territorios de nervios. Y para fines prácticos lo estoy explorando por territorios dermatomédicos, ¿no? La sensibilidad, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, 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 doctor. doctor. Sí, doc. Les digo, todo esto, pues necesitamos de repente hacerlo, ¿no? Porque es la parte práctica, ¿no? Y tenemos la sensibilidad superficial, la profunda y la cortical. En la superficial voy a explorar el tacto utilizando un instrumento que sea suave, fino, como una pluma, pluma de un ave, ¿no? O un Kleenex, un papel secante hecho una puntita o una escobretilla, ¿no? Algo muy fino. Y voy a hacer trazos suaves, ¿no? Sobre la piel para que me describa el tipo de estímulo. O en las palmas de la mano podría tratar de hacer que describiera la discriminación entre dos puntos que ahí debe ser de milímetros, ¿no? Con un compás podría yo hacer que me perciba si es un solo punto o dos, ¿no? Luego, a nivel, eso sería tacto, ¿no? A nivel de dolor, pues es relativamente fácil explorarlo. Uso un objeto agudo que genere dolor, pero que no cause lesión cutánea, ¿no? Porque pues no ha faltado el que agarra la aguja de una jeringa y lo pica del paciente, pero donde le va picando, pues le va generando punciones, ¿no? Y va sangrando.
Pues eso es totalmente inadecuado. Hay que doblar la punta de esa aguja y probarla en uno de tal forma que veamos que no me genera lesión, ¿no? O la otra, la que es ideal, por experiencia, digo, hay incluso instrumentos específicos para explorar sensibilidad, ¿no? Incluso en su martillo viene un punzón. Acuérdense que el martillo de Bock tiene justamente un punzón para explorar sensitivo dolor. Los que lo tienen lo saben, que ahí está, pero tiene una aguja muy fina, entonces hay que limar la punta de esa aguja, para que no lastime al paciente. No es la idea lastimarlo, sino que sienta dolor nada más. El instrumento ideal es un palillo de dientes, ¿eh? Y además es desechable, o sea, lo uso en un paciente y lo tiro. Y es biodegradable, ¿no? Entonces, ni contamino y es limpio y aparte es un instrumento ideal, ¿no? Porque pues difícilmente va a lastimar. Entonces, si ustedes no necesitan equipos sofisticados para esto, ¿no? Les digo, con un papel de baño que lo hagan rollito y con un palillo de dientes, perfectamente pueden explorar esto, ¿no? La temperatura es un poquito más complicado, ¿no? Acuérdense, seguimos en sensibilidad superficial. La temperatura, pues necesito tubos de ensayo que tengan una temperatura determinada, ¿no? Unos que estén prácticamente congelados, ¿no? A menos de 10, 12 grados, ¿no? De temperatura y caliente que estén arriba de 40 grados, pero que no queme, ¿no? No le voy a poner algo que está con agua hirviendo, ¿no? Y entonces puedo estimular con el tubo de ensayo con frío y calor distintas áreas del cuerpo y que me diga si siente frío o calor, ¿no? Por dermatomas. Aquí se hace todo por dermatomas en la sensibilidad superficial. Entonces, el estímulo se hace así, les digo, también, así como la sensibilidad visceral, la temperatura habitualmente no la estamos explorando por dos motivos, ¿no? Por un lado que es complicado y por otro lado es raro que exista un problema sensitivo que afecte nada más temperatura, porque la vía de temperatura y dolor van juntas, ¿no? Entonces, con que yo explore dolor, y si el paciente no me refiere ningún problema de sensibilidad térmica exclusivamente, pues no necesito estar explorando la temperatura rutinariamente en todos los pacientes, ¿no? Tengo que saber qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y les digo, es extremadamente raro e inhabitual y motivo de una publicación que encuentren ahora ustedes a un paciente que no perciba temperatura, pero que sí perciba dolor. Porque eso quiere decir que tendría una trastorno congénito, genético, en los receptores, ¿no? Extremadamente raro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ahora vamos a la sensibilidad profunda. Aquí en la sensibilidad profunda ya no exploramos tanto por dermatomas, sino por grandes segmentos del cuerpo, ¿no? Las 4 extremidades, ¿no? Y le pedimos al paciente que me describa con precisión el estímulo que estoy haciendo. Les digo, y se explora en grandes segmentos del cuerpo, no necesariamente por dermatomas. Podrían hacerlo por dermatomas, pero sería demasiado laborioso e inútil porque ya lo hicieron por dermatomas en la sensibilidad superficial. O sea que las dermatomas ustedes ya las definieron en la sensibilidad superficial. En cambio, en la profunda, lo que me interesa es saber cómo está la propiocepción en cada segmento del cuerpo, ¿no? Entonces, las piernas, los brazos, derecha, izquierda, y en cada segmento le voy a hacer un estímulo donde él me describa precisamente qué siente, ¿no? Entonces le hago presión y que calcule el peso o de qué lado estoy haciendo más presión. Con un diapasón, ¿no? Que vibre bastante, el de 128 es mejor, ¿no? Que el 256. Es el más adecuado porque vibra más. Lo voy a aplicar sobre alguna saliente ósea, ¿no? Puede ser el malleolo, ¿no? El proceso estilo radial, en la muñeca, etcétera, y que perciba la vibración. Entonces yo espero que me diga que cuando se lo pongo que siente, que pues que vibra, ¿no? Y finalmente le pido que me diga en qué posición está una articulación, que al mismo tiempo que hago la presión podría yo ver esto, o muevo yo una articulación, por ejemplo, un dedo lo hago hacia atrás y le pido, ¿sí? Tan sencillo, cierra los ojos y le hago el dedo, el primer dedo de la mano, el dedo pulgar, lo hago hacia atrás, ¿no? Pero el paciente está con los ojos cerrados y le digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces él ya me debe decir, me está moviendo hacia atrás mi dedo pulgar, o me lo está empujando para atrás, o en las palabras que el paciente use, ¿no?
Pero yo le tengo que pedir que me aclare bien si es mano derecha, si es mano izquierda, ¿no? Porque eso es importante ahora sí en esta parte de la exploración. Aquí sí lo estoy, como es sensibilidad epicrítica precisa, pues yo le pido al paciente precisión en que me le diga el estímulo, ¿no? Finalmente, en la sensibilidad cortical, que les digo va de la mano con la profunda, le voy a dar con los ojos cerrados en cada mano algún objeto. Les digo, puede ser una pluma, pero diferentes, ¿no? Le doy en cada mano con los ojos cerrados objetos diferentes y le pido que él los toque sin abrir los ojos y me los describa, ¿no? Y pues habitualmente me dicen, aquí hay una pluma, aquí es algo más grueso como un marcador, o sea, me lo describen con bastante precisión, ¿no? Le puedo pedir cuál pesa más o si son iguales, ¿no? Le puedo dar una moneda, ¿no? Una de 2 pesos y una de 1 peso en cada mano y que me lo describa. Y el paciente debería tener la posibilidad de hacer eso. ¿Sí? Permítame un segundito. Un segundito, ¿eh? Perdón por la interrupción. ¿Dudas hasta acá? No, doctor, todo No, claro. doctor. Perdón que los interrumpí justo en el momento que estábamos hablando de sensibilidad cortical. Entonces les digo que describa un objeto y luego con algún objeto romo, pues le voy a dibujar en alguna zona del cuerpo un número, ¿no? Podría ser nada más un 1 o un 0, ¿no? Les puedo poner un 4, ¿no? Y yo nada más necesito que me diga, le digo, le voy a dibujar un número y me dice qué es. Lo hago en cada extremidad, ¿no? Y ya con eso yo ya sé que percibe, ¿no? Y calcular el peso, pues le puedo poner algo que sea más pesado en una mano que de otra y me diga que de qué lado es más pesado, ¿no? Y si yo ya quiero algo más fino todavía, pues entonces le voy a pedir que me diga como cuánto pesa. Lo ideal sería que yo tuviera una serie de juegos de pesas, ¿no? Y se la ponga de cada lado y el paciente me pueda describir con precisión el peso que tiene, ¿no? O sea, yo tengo una pesa que ya está graduada y que dice 200 gramos y aquí una de 100 gramos. Pues me va a decir, bueno, de este lado pesa más que este y le voy a decir, bueno, ¿y cuánto pesa? Y él me debe poder más o menos decir, ¿no? Cuánto pesa. Ustedes no se dan cuenta de que esa función ya la tienen, ¿no? En lo cotidiano no andamos viendo, o sea, si yo veo algo, yo ya sé que está pesado. Si veo un garrafón con agua, pues yo sé que pesa, ¿no? Y no necesito cargarlo para saber que pesa. Pero esa función ustedes lo usan constantemente en lo cotidiano y no lo están ejecutando conscientemente de saber cuánto pesa algo, ¿no? Sino simplemente pues saben que está pesado o no y si se pueden arriesgar a cargarlo o no. Sí, tan sencillo, ¿no? Si yo veo esta botella con agua, ¿no? Y pues, yo sé que esta es una botella de 1 litro, ¿no? Entonces, la cargo diario y sé que la puedo cargar, ¿no? Si lo comparo con un garrafón que pesa 20 de estas botellas, ¿no? Pues normalmente no la cargo, ¿no? Pues me voy a lastimar o no puedo, ¿no? Entonces, esto yo sé, y si me lo ponen con los ojos cerrados, pues podría decirles pues, que es una botella de litro o que pesa 1 kilo, ¿no? Y ustedes también lo pueden hacer. Hagan la prueba, ¿no? Con sus familiares, cierren los ojos y pónganles pesos y todo, y van a ver cómo tienen todas esas capacidades sin haberse dado cuenta, ¿no? Hagan la prueba, ¿no? Pídanle a sus familiares, ¿no? Agarren una moneda de peso y una de 2 pesos y pónganles una en cada mano con los ojos cerrados. Ellos no la deben ver ni deben ser sus monedas, ¿eh? Porque si no ellos ya saben. Y pídanles que la describan. Y pues primero que nada ahí estamos viendo la esterognosia, ¿no? Porque nos está describiendo al tacto. Y luego que nos diga las diferencias entre una y otra. Y finalmente pregúntenle, y me puedes, porque les va a decir son monedas, ¿no? Y me puedes decir de cuántos son y a ver si les dicen cuál es de peso y cuál es la de 2 pesos.
hagan eso el día de hoy como tarea con algún familiar y mañana me comentan, ¿sí? ¿Qué lograron obtener? No les digo que lo hagan ustedes mismos, pues porque por motivos obvios, ¿no? Pero háganlo con algún familiar. Busquen su moneda de 1 peso y otra de 2 pesos y póngansela en cada mano. Y mañana me dicen. ¿Estamos bien en esto? Sí, doctor. Sí, todo claro. Se fijan, la exploración es sencilla, ¿no? O sea, yo puedo explorar rápido, superficial, solo recordar que ojos cerrados y por dermatomas, con algo fino, con algo que cause dolor, ¿no? La profunda en cada extremidad, voy a ver posición articular y puedo poner un diapasón para ver y la cortical, pues le pongo pesos que de por sí ya estoy explorando en la profunda, ¿no? Y le dibujo gráficos en la piel y le pido que me describa objetos con la mano. Entonces, una serie de maniobras que realmente no me tardo mucho en hacer. Lo importante es entender todo el significado, ¿no? Que tiene a nivel de integración en el sistema nervioso, porque tiene mucho valor de localización también, ¿no? Así como veíamos en motor los síndromes piramidales y extrapiramidales y todo eso que les quedó de tarea, pues aquí, en la sensibilidad, pues hay que recordar un poquito cómo van las dos vías principales de sensibilidad, ¿no? El espinotalámico y los cordones posteriores. Hay otras vías sensitivas, ¿no? Para propiocepción, ¿no? Que son los espinos cerebelosos, etcétera, ¿no? Esos pues me llevan información que va a participar después en las respuestas de tono muscular y posición y equilibrio, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista que yo me pueda dar cuenta, ¿no? O sea, que yo tenga en algún momento la percepción cortical, la nósea, son las dos vías principales que vamos a hablar aquí. ¿Y por qué? Porque el otro también lo estamos explorando propiamente en vestíbulo cerebeloso, ¿no? Recordar cómo está la estructura de la médula espinal en el canal raquídeo. Entonces, toda la información empezó a nivel de los receptores, ¿no? Vamos a regresarnos a los receptores, aquí, ¿no? Y de aquí la información pues tiene que entrar al sistema nervioso en la médula. Y a la médula ya va a ascender, ¿no? Ya entra al sistema nervioso central. Hasta aquí era el sistema nervioso periférico. Recuerden que el cambio importante en los nervios periféricos y el sistema nervioso central es la mielinización, ¿no? Aquí son células de Schwann que generan la mielina y a partir de aquí ya no son células de Schwann, sino oligodendrocitos, ¿no? Entonces hay un cambio y ya es propiamente el sistema nervioso central. Las células de Schwann son regenerables, ¿no? Los oligodendrocitos no tienen capacidades de regenerar vías, ¿no? Entonces cambia mucho, ¿no? Se va a cortar la clase, ahora sí descansamos 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿eh? En el momento que se corte, ¿no? Entonces, Sí, veamos la estructura, ¿no? Aquí ven en el centro la médula espinal, este es el cuerpo de la vértebra, este es el arco posterior, ¿no? La lámina, ¿no? Y el proceso espinoso, los procesos transversos y los procesos articulares, ¿no? Lo que una vértebra con otra, ¿no? En la columna. Y entonces esta es la parte anterior y esta es la parte dorsal. En la médula espinal, les repito, tenemos cordones, o sea, la sustancia blanca está por fuera, con un cordón anterior, parte anterior, un cordón lateral y un cordón posterior, donde va justamente toda la propiocepción. Y en la parte central, la sustancia gris, que forma astas, básicamente posterior y anterior, y aparte en la región torácica, una lateral, que sería la que tiene que ver con el simpático, ¿no? O sea, que es la cadena simpática o ganglionar que nace ahí, pero es nada más a nivel de la columna, digo, de la médula espinal dorsal, ¿no? En esa médula espinal van a llegar las raíces las raíces posteriores, digo, las raíces. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿no? Donde estábamos. Hasta ahorita sí me van entendiendo todo. Sí, doc. sí, Sí. Digo, nos está faltando mucho la parte práctica, ¿no? Pero bueno, épocas que nos tocan vivir. Entonces, estábamos en la estructura, ¿no? De cómo está la médula, pero no olvidar que la médula, pues es una estructura muy frágil, ¿no? Que mide poquito, ¿sí? Sí alcanzan a ver mi cursor, ¿verdad? Entonces, si yo, quiero decirles de la distancia
que va a haber en sentido antero-posterior de la médula es menos de 1 centímetro de aquí a acá. ¿Sí ven mi cursor? O sea, ¿sí alcanzan a ver la pantalla? Sí. Pues de aquí a Sí, acá tenemos 1 centímetro y de aquí 1.5. Entonces, si ustedes ponen su dedo, ¿no? Su dedo es más o menos el grosor de la médula espinal. Y a través de eso va toda la información que sube y baja del cuerpo y mueve todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pues es una estructura muy frágil, no tiene capacidad regenerativa. Hasta este momento no hay capacidades médicas para lograr su sanación, curación o regeneración, ¿no? Cuando se lesiona, más bien trabajamos sobre secuelas, ¿no? Y hay investigación, hay cosas y a lo mejor algún día nos toca vivir que sí se logra restituir las funciones de la médula espinal, pero hasta este momento no se ha logrado, ¿no? Y si hay una zona delicada de operar en el cuerpo, pues es esta, ¿no? Porque el cerebro, digamos, tiene mucha más tolerancia a la manipulación que la médula espinal, ¿no? Tiene les digo, las entradas de las raíces nerviosas y está recubierto por membranas. Y bueno, todo esto es para protegerla, ¿no? Pues es una estructura tan delicada y con una diferencia importante con respecto al cerebro, ¿no? Que forma parte de integral de él, no los vamos a separar ni hablar de uno y de otro, son parte de, pero aquí la médula espinal está en un segmento móvil del cuerpo, o sea, la columna se mueve y se mueve mucho, ¿no? Entonces, pues es muy lábil a traumas y lastimarse, ¿no? De distintas formas, el contenido de la columna vertebral, que es la médula y los nervios, ¿no? Esa es una característica pues única, ¿no? Porque el cerebro realmente está en una caja fija que es el cráneo y que no permite desplazamientos, ¿no? Aquí, al contrario, la idea es que se pueda mover sin lastimarse, ¿no? Entonces está cubierto por las meninges, ¿no? Tenemos la dura madre, luego la aracnoides y en ese espacio justamente está el líquido cefalorraquídeo y después la pía madre. El líquido cefalorraquídeo va a actuar como un amortiguador de los impactos, ¿no? Y el espacio total, les digo, la médula espinal en sentido antero-posterior, alrededor de 9 a 10 milímetros, y el espacio total es más o menos de 1,5 centímetros. Entonces, no necesitamos algo muy grande ahí para tener un daño muy grave, ¿no? O sea, con un tumor que mida medio centímetro, con una hernia de disco que mida 3, 4 milímetros, puede haber problemas ya, ¿no? No se diga una fractura de la columna, etcétera, ¿no? Y les digo, es una estructura muy lábil sin capacidades regenerativas. Si la vemos aquí, en esta parte, pues aquí ya quitamos toda la estructura ósea que la protege, ¿no? Y que está de verdad muy bien protegida, pero pues lo ideal es que evolutivamente hubiéramos tenido 2 médulas espinales, ¿no? Por si una se lastimaba, tener la otra, como tenemos 2 riñones, ¿no? Pero pues no, el caso es que nada más hay uno, entonces pues lo tenemos que cuidar, ¿no? Y les digo, es bastante lábil, ¿no? al trauma. Aquí en la estructura, ya propiamente sin la estructura ósea, pues vemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? Y vemos justamente en el espacio subaracnoideo la presencia de los vasos que la van a irrigar. Es un tejido vivo y ese tejido vivo tiene vasos sanguíneos, ¿no? Tiene venas y tiene arterias. Aquí está volteado, ¿no? Aquí está así, ahora lo estamos viendo de esta forma, ¿no? Y aquí en la parte central hay una arteria muy importante que se llama espinal anterior y en la parte posterior hay 2 espinales posteriores, ¿no? Recordar que tenemos la raíz posterior que se divide en varias ramas y que entran a la región posterior y es la parte sensitiva. Y justamente viene de un aumento de volumen que se llama ganglio de raíz posterior, donde se encuentran los somas de varias neuronas sensitivas. Y también pasan otras, no todos los somas de las neuronas sensitivas están acá. Y la salida, esta es la entrada y la salida de la raíz anterior, que es la parte motora, ¿no? Si se fijan, aquí hay una pequeña raíz, ¿no? Pero bueno, un filete nervioso. Va a la articulación justamente de proceso articular de cada vértebra. Y pues por eso las lumbalgias duelen tanto, ¿no? Porque pues están inervadas directamente a nivel del ganglio de raíz posterior, las facetas articulares, ¿no? Entonces, esa es la estructura básica, ¿no? Si vemos cómo está dividida la médula espinal, entonces, bueno, lo dividimos por segmentos y por emergencia de sus raíces nerviosas, ¿no? Entonces, tenemos un segmento cervical,
son las 7 cervicales, un segmento torácico, que son las 12 torácicas, y la médula espinal termina en el segmento lumbar, entre la primera y segunda lumbar en el adulto. En el niño está un poco más abajo, pero a medida que va creciendo, ya la médula espinal no crece tanto, sino lo que va a crecer son la cauda equina, ¿no? Se van estirando los nervios a medida que crece la columna. Entonces la columna va creciendo, la médula espinal no crece a la misma velocidad y entonces las raíces nerviosas que emergen de cada segmento cada vez tienden a salir en una posición un poquito más baja o caudal. ¿Sí van viendo cómo cada una se va inclinando un poco más? ¿Sí lo ven? Sí, Doc. Sí. Y de tal forma que, bueno, por ejemplo, los segmentos, aquí en la cauda equina, ¿no? Los segmentos de T12, que ya es prácticamente toda la pared abdominal, y L1, que es el miembro pélvico, ¿no? Pues nacen ya a partir de la cauda equina, y aquí termina justamente la médula espinal en el cono medular, entre L1 y L2. Y a partir de L1 y L2, básicamente lo que tengo es cauda equina, que se parece a la cola de un caballo en las disecciones anatómicas. Aquí sí definitivamente se parece a eso. Y estas raíces, ¿no?, van emergiendo, y el ganglio de raíz posterior generalmente queda a nivel del foramen, ¿sí? Y ya sube hasta el nivel que va a tener su acción, ¿sí? Aquí pueden ver, ¿no?, la cauda equina y la médula espinal, y ya luego el cerebro. De tal forma que yo puedo tener síndromes medulares, cervicales, dorsales, lumbares, ¿no? Puedo tener síndromes medulares parciales o totales, ¿no? Dependiendo de la lesión que yo tenga. Y cuando hablo de un síndrome medular, hablo tanto sensitivo como motor, ¿no? Pero también, si la lesión es aquí abajo, pues tengo síndromes de cauda equina. Si la lesión es a nivel de cono medular, tengo síndrome de cono medular, ¿no? Por debajo del E4, ¿no? Entonces, todo eso pues lo tenemos que tener en cuenta cuando estoy pidiendo un estudio, cuando estoy explorando, ¿no? Si yo sospecho que el paciente tiene una lesión medular y tiene un nivel sensitivo es a partir de donde yo ya no tengo sensibilidad. Entonces, si yo tengo un nivel sensitivo, pues digamos, de T12, ¿no? Pues hay que recordar dónde nace T12, ¿no? Pues está prácticamente en el último segmento, de la columna torácica, aunque su dermatoma va a ser prácticamente en la pared abdominal. Entonces, mucha gente va a pedir estudios de la región lumbar sin acordarse que la región lumbar, prácticamente todo lo que suceda en la región lumbar, cualquier lesión que yo tenga en la región lumbar, me va a reflejar síntomas a los muslos para abajo, no en el abdomen. Entonces, recuerden estas características porque tienen repercusión clínica, ¿no? O sea, no es nada más la anatomía árida, ¿no? Y sin motivo, sino todo esto tiene una repercusión clínica, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Acuérdense que hay 8 raíces cervicales, ¿no? O sea, la primera, ¿no?, van a ser entre el occipital y C1, y ya la segunda entre C1 y C2, y así va, por eso son 8 raíces cervicales, aunque son 7 vértebras cervicales, ¿no? Acuérdense de ese detalle, ¿no? Ya lo demás es bastante, coinciden bastante, ¿no? Hay 12 torácicas, 5 lumbares, ¿no? Las 5 sacras y una coxigia, ¿no?, de nervios, ¿no? Y ahora vean un poco la estructura de la médula espinal, cómo va cambiando su grosor a medida que va ascendiendo el corte, ¿no? Entonces, en el sentido más proximal al encéfalo, la médula espinal es muy diferente a la médula espinal en segmentos prácticamente del cono medular, ¿no? Esto se debe a que en los niveles más altos, pues están todas las vías eferentes, ¿no? O sea, las vías motoras, con toda la información que va a ir al resto del cuerpo, es decir que, pues tanto está lo que va a la extremidad superior como inferior, y es un haz mucho más grueso. Pero también los haces aferentes, ¿no? O sea, todo lo que va a ir hacia el cerebro con información sensitiva, también aquí se van engrosando, ¿no? O sea, ya a este nivel lleva mucha información y son haces muy gruesos, ¿no? Entonces, porque tanto lleva la información que viene desde los miembros pélvicos como la que se está recabando a nivel cervical de las extremidades superiores, ¿no? Entonces, cambia la estructura. En los segmentos más bajos, veo las astas más o menos importantes y la sustancia blanca mucho menos importante, ¿no? Los cordones menos importantes. Y fíjense cómo
Aquí nada más en los cordones posteriores solamente hay dos cordones, ¿no? No tenemos la división del cordón grácil y el cuneatus, ¿no? Se van formando a medida que van ascendiendo. Aquí lo podemos ver igualmente, ¿no? Como al principio en los segmentos incluso de L1, L2, que es aquí arriba, ¿no? En la columna dorsal, ¿no? Prácticamente, solamente tenemos la presencia del cordón medial o grácil, ¿no? Y a medida que va ascendiendo a partir de T7, vean hasta aquí es T5, ¿no? Entonces vean cómo nada más está un cordón posterior, pero a partir ya de niveles más superiores, no tanto aquí, sino veamos aquí en T8, empieza a integrarse, o sea, ya deja de tomar información de las extremidades inferiores y deja de engrosarse el fascículo grácil y se empieza a incluir el cuneatus, ¿no? Que empieza a, a introducir fibras, ¿no? Y empieza a engrosarse a medida que va ascendiendo, se va volviendo muy importante y a nivel cervical, de plano es mucho más importante que el otro, por eso el otro se acaba llamando grácil, porque le llega toda la información propioceptiva de la extremidad superior, que está muy ricamente inervada y lleva muchas fibras, ¿no? Entonces, a medida que vamos ascendiendo, se vuelve la médula espinal con cordones muy importantes y desde el nivel prácticamente T7 empezamos a ver ya la integración o la formación de ambos cordones posteriores, ¿no? Golgi burdajo, cuneatus y gracilis. Tenemos aparte, vean, en la médula espinal un surco central y dos en la parte ventral y dos surcos laterales. Si hablamos de la irrigación de la médula espinal, de cómo está la circulación en la médula espinal, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también hay síndromes medulares incompletos y a veces tiene que ver con esto, ¿no? Con la circulación. La médula espinal tiene una arteria principal que está anterior, ¿sí? Y que es la espinal anterior justamente, y dos espinales posteriores. ¿Sí ven mi cursor, verdad? La circulación es más o menos aleatoria, ¿no? Pero en general siempre hay una espinal anterior y dos espinales posteriores. La espinal anterior es la más importante y la más gruesa y nos da la irrigación de la médula espinal del cordón anterior, el cordón lateral, las astas anteriores y parte de las astas posteriores. O sea, si yo trazo una línea acá, prácticamente las 2/3 partes ventrales de la médula espinal tienen irrigación por esta arteria. Y ahí va a ir el haz espinotalámico, va a ir el córtico espinal, los espinos cerebelosos, los rubros cerebelosos, los espinotectales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se afecta esta, se va a afectar todo eso, excepto la propiocepción, ¿no? Porque los cordones posteriores casi exclusivamente tienen irrigación de las dos espinales posteriores, que son dos pequeñitas, pero les dan irrigación a esta. Entonces yo puedo tener una lesión nada más anterior o un infarto de la espinal anterior y me va a dar un síndrome medular incompleto, no va a ser completo. O nada más una lesión de los cordones posteriores, ¿no? A través de lesiones de estas arterias, ¿no? Aquí vean en este esquema la médula espinal desde la cauda equina hasta el bulbo, ¿no? Y vean, este es para ver justamente cómo está la circulación de la médula espinal. Se ve un poquito borroso, pero sí se alcanza a ver la arteria. Esta es una vista ventral de la médula espinal y esta es una vista dorsal o anterior y posterior. ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Sí. Aquí sería el cono medular y aquí la cauda equina, ¿no? Entonces, los nervios, la verdad, resisten mucho mejor la isquemia que la médula espinal, ¿no? La médula espinal resiste muy mal la isquemia. Los nervios les va mal con la isquemia, pero se pueden regenerar, ¿no? A través de la cauda equina, en cada nervio va a entrar una arteria radicular, ¿no? Que va hacia el nervio, y algunas ascienden hasta la zona de cono medular y también alcanzan a irrigar y empiezan a unirse una con otra para formar esta arteria espinal anterior que está a lo largo de todo esto. Y a medida que va ascendiendo la espinal anterior, va recibiendo afluentes, ¿no? Que vienen de la aorta abdominal, ¿no? A través de arterias radiculares. No tiene muchas afluentes, ¿no? O sea, fíjense, en el segmento lumbar alto y dorsal bajo,
pues pocas afluentes. Hacia L1, L2 tiene las dos principales. En el segmento torácico tiene una o dos ramas que lo van a irrigar, de tal forma que si yo tengo una lesión vascular en estas, pues esta zona es muy pobre en irrigación y lo que entra de esta arteria y lo que entra de esta arteria, si esta se secciona, por ejemplo, en una cirugía, podría yo tener áreas de isquemia en zonas intermedias de la médula espinal. Y sucede mucho eso también, por ejemplo, les digo, en lesiones vasculares, en agresiones, pero en cirugías tanto neurológicas como de el cirujano vascular, ¿no? Cuando hace cirugías de aneurismas aórticos y cosas, una de las complicaciones que existen para ellos es la lesión de la médula espinal. Es decir, que el paciente se operó del aneurisma, pero sale parapléjico, ¿no? ¿Por qué? Porque se lesionó una de estas arterias y la irrigación de la médula espinal tiene largos segmentos sin afluentes. Entonces, esos largos segmentos son muy sensibles a la isquemia, porque les digo, no alcanza de acá hasta acá a irrigar la porción central si yo secciono esto. Son variables, ¿no? Esta puede estar acá o puede estar acá o puede estar de este lado. Hay una que casi no es variable, que digo, existe en todo el mundo, varía un poco si es derecha o izquierda, en la mayoría de las personas es izquierda, y va a entrar desde L1 hasta T9, podría entrar en cualquier segmento, y se llama arteria radicular magna o de Adamkiewicz. ¿La escucharon alguna vez? Yo no, Doc. No, A lo la mejor en sus verdad no. clases a lo mejor en las clases de anatomía lo vieron como arteria radicular magna, ¿no? Y es una arteria muy importante que entra y va a irrigar gran parte de la médula espinal y tiene la característica de que es más o menos constante. Nace de la aorta, ¿no? Abdominal y entra entre el foramen de L1 hasta el foramen de T9. En la mayoría de las personas es izquierda, pero en algunas es derecha, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque cuando se lesiona esa, generalmente tenemos un infarto espinal, ¿no? Ahora, a nivel ya cervical, tiene más arterias radiculares, ¿no? Pero estas ya no vienen de la aorta, vienen de las arterias vertebrales. Acuérdense que las arterias vertebrales ascienden dentro del canal, dentro de la columna, ¿no? Por el agujero de la vertebral. Y luego, pues ya se meten al cráneo y forman la arteria basilar, ¿no? Y la primera rama intracraneal es la arteria cerebelosa posterior inferior, que acuérdense del síndrome de Wallenberg que habíamos platicado. Entonces, aquí ya tiene un poco mejor su irrigación porque le llegan varias afluentes de tipo radicular a través de las vertebrales de ambos lados, ¿no? El segmento más pobre de irrigación es el segmento dorsal. De ahí que hay tantas paraplegias en los accidentes, ¿no? Y la cara posterior, ¿sí? Tiene las dos arterias espinales posteriores que son más pequeñitas y les digo, nada más va a irrigar la porción posterior. Si yo tengo una lesión de las espinales posteriores, tendré un síndrome medular posterior con afección solo de la propiocepción, pero el paciente va a seguir caminando. En cambio, si yo tengo un síndrome medular anterior por afección de la espinal anterior, el paciente queda parapléjico, pero todavía con propiocepción. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, otra vez, médula espinal y veamos cómo está su estructura de los trayectos, ¿no? Aquí vean las vías descendentes, están en rojo y la flecha va hacia abajo y las vías ascendentes están en azul y suben, ¿no? Entonces, vemos los cordones posteriores, cómo la parte más medial del cordón posterior tiene que ver con el segmento sacro-lumbar, ¿no? Sí, y ese sería el grácil y ya se integra el cuneatus y tiene que ver, que es bastante más grueso que lo que se ve aquí, con todos los segmentos desde T8, digo T7, hasta todo lo cervical, ¿no? Prácticamente aquí se forma esto y cada vez es más grueso, ¿no? Este es el asta posterior, el asta anterior. Vean el cordón lateral, ¿no? Y aquí como son las vías ascendentes, ¿no? Pues tenemos los espinos cerebelosos, que no los vemos en sensitivo, aunque son sensitivos, pero los ven en vestíbulo cerebeloso. Y aquí está un as muy importante que nos va a llevar toda la sensibilidad termoalgésica, o sea, dolor y temperatura, y es de tipo superficial, y es el espino talámico lateral, ¿no? Tenemos un espino talámico anterior y un espino talámico lateral, pero para fines didácticos el que más nos interesa es el lateral. Y si se fijan, tampoco está al azar, ¿no? Tiene segmentos sacros, lumbares, torácicos y cervicales. O sea, también tiene una distribución somatotópica, no las cosas no entran al azar en él. Y recordar un poquito las vías descendentes, ¿no?
pues aquí tenemos el espino, el córtico espinal, o la vía piramidal, y vean cómo también tiene una distribución somatotópica. Somatotópica quiere decir que tiene segmentos, ¿no? Entonces la parte cervical es más medial, torácico, lumbar y sacro. Cuando va llegando a los segmentos sacros, pues ya estas tres anteriores ya no existen, ¿no? Nada más queda una porción muy pequeñita, ¿no? Igual, cuando estamos en segmentos sacros, nada más está esta parte del espino talámico, ¿sí? Y a medida que vamos subiendo, pues se van incorporando fibras de los otros segmentos, ¿no? Subiendo hacia el cerebro, ¿no? Entonces, vean que tenemos dos grandes sistemas de recolección de información sensitiva, el espino talámico y los cordones posteriores, ¿sí? Que este es el gran sistema propioceptivo y este es el gran sistema termoalgésico. Y aparte tenemos todo lo que tiene que ver con posición y equilibrio que van al cerebelo, ¿no? El surco central, el área, aquí sería la porción ventral, iría la arteria espinal anterior, ¿sí? Y bueno, empezaríamos a ver un poco las vías, ¿no? Otra vez aquí están vías ascendentes y descendentes, ya no vamos a hablar más de eso, pero vean cómo se va a conformar la vía propioceptiva del cuerpo, ¿no? Lo vamos a ver una y otra vez en varios esquemas, ¿no? Entonces vean, aquí dice dolor y temperatura, tienen su soma de la neurona, ya ven, Krause y Ruffini y terminaciones nerviosas libres. Soma de la neurona en el ganglio de raíz posterior y hacen su primer relevo en el asta posterior. De aquí se decusan inmediatamente en la médula espinal, o sea, se cruzan dentro de la médula espinal, en esta parte, si ven mi cursor. O sea, llega la información y de inmediato se va a cruzar al otro lado. Se va cruzando de donde entra, más o menos 2 o 3 segmentos arriba ya está totalmente decusado. Suponiendo que entrara aquí en T12, la información de T12, pues ya para T10 ya está totalmente decusado, ¿sí? Lo que entra en T11 para T9 ya está totalmente decusado y así, ¿no? Se va decusando poco a poco a medida que sube por la médula espinal. Entonces se decusa en la porción ventral de la médula espinal y a medida que se va engrosando, va formando el espino talámico. Y el espino talámico asciende, ¿sí? Ya con fibras decusadas, es decir, ya lo que va llevando es la información termoalgésica del otro lado del cuerpo, llega al tallo cerebral, ¿no? Y en el tallo cerebral, ya no se decusa, pero se va a unir con las fibras del trigémino y también con las fibras propioceptivas para formar el leminisco medio, y de ahí llega al tálamo. El tálamo es el gran relevo sensitivo, y el tálamo, pues aparte de integrar muchos reflejos, pues va a percibir siempre el dolor en forma inmediata y puede integrar reflejos inmediatos, ¿no? Así como estas pequeñas fibras que ven que van al culículo superior, también podría generarme alguna respuesta antes de que llegue el estímulo a la corteza. O sea, si yo tengo un estímulo doloroso, puede ser que yo tenga una respuesta tan rápida que todavía no me he dado cuenta de la respuesta. Es decir, alguien llega y me pica y yo brinco y ya es cuando me di cuenta que me picaron, pero yo ya brinqué. Y eso es gracias a que toda esta información se hace relevo en estas zonas y de inmediato hay un arco reflejo de protección, ¿no? A partir del tálamo hay otro relevo. Entonces, fíjense, aquí hay un relevo, ¿sí? Aquí es la primera neurona, segunda neurona, llega al tálamo y esta es la tercera neurona que llega a la corteza, ¿no? Y entonces, que también va pasando, ¿no? Por la cápsula interna. Y en el tálamo es particularmente en el núcleo ventral posterolateral. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto, con la vía termoalgésica? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí. Véanla otra vez, ¿no? Cómo se decusa aquí mismo en la médula espinal, ¿sí? Ya aquí sigue subiendo. Aquí se une con otras fibras y forma el leminisco medio, que en realidad es esa vía más otras sensitivas, ¿no? Y llega al tálamo y luego a la corteza, ¿no? Aquí otra vez véanlo, ¿no? A través de los distintos receptores, ¿no? De temperatura o de las terminaciones nerviosas libres, hace un relevo en el asta posterior, se decusa, ¿sí? Puede haber interneurona o no, y después hace otro relevo en el tálamo y otro relevo cortical, ¿no? Y tiene
pues varios relevos al tallo, porque les digo, puede haber reflejos en masa ante el dolor, ¿no? Si yo recibo calor, puedo tener una respuesta involuntaria de protección. Y aquí pueden ver las dos vías, ¿no? Pero esto ya me gustaría dejarlo para mañana, porque creo que sí es mucha información. Y yo creo que mañana prácticamente podemos avanzar mucho con esto de sensitivo, ¿no? Para acabarlo entre mañana y el sábado. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, bastante claro. Creo que no. No, doctor. Entonces, les digo, todo esto tiene mucho valor clínico, ¿no? O sea, de raíces, de nervios, y es gracias a que lo podamos entender, ¿no? De cómo se distribuye. Entonces, estúdienlo y nos veríamos mañana. Mañana sí, pues al cuarto para las 8, ¿no? Digo, cuarto para las 9, ¿no? 8:45, para seguir con esto. Sí, doctor, está bien. Sí, está Sí, bien. doctor. Gracias. Pues que tengan buen día. Acuérdense de estudiar. Sí, doctor, muchas Gracias, gracias. Buen día. Hagan la tarea hoy, lo de la sensibilidad, pongan las monedas y mañana me cuentan. Sí, doctor. Claro, Sí. muy bien. Nos Muy bien. vemos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.